Bienvenidos a Voces Hacedoras, el espacio donde la voz es de aquellos que transformaron y están transformando nuestra ciudad. Soy Mauro Canario y en cada episodio conoceremos a personas que con sus acciones y proyectos marcan la diferencia. Hoy tendremos un programa especial donde nos sumergiremos en historias que inspiran, que nos emocionan y que nos demuestran el poder de hacer. Quédate con nosotros que esto recién comienza. Señores y señores, nuevo programa de Voces Hacedoras, un programa que le da voz a la gente que está dejando o ha dejado o sigue dejando una huella en Rawson. Esta vez en el programa nos acompaña la señora Elizabeth Fitzgerald. ¿Es así? Dai, para todo el mundo. Dai, para todo el mundo. Hola, Dai. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Un gusto venir a conversar acá con Muchas vos. gracias, muchas gracias. Una persona que ha pasado por tantas cosas. Vamos a arrancar como arrancamos Sí. siempre. A Vamos a ver. arrancar como arrancamos siempre. Agarro un papel, anoto y te digo, te tengo que presentar, no te conozco. ¿Quién es Dai Fitzgerald? Principalmente una apasionada trabajadora del teatro en constante proceso, en constante creación, alguien que ama profundamente el arte en todas sus expresiones. Me maravilla, ¿no? Si bien mi elección fue el teatro, ¿no? Desde distintos puntos, porque desde la dirección, la enseñanza, la actuación, pero bueno, provengo de una familia donde la música era muy importante, la literatura, entonces es como que todas las expresiones artísticas me tocan mucho. Una persona que, como vos te definiste recién, ¿actriz o directora? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? En realidad, lo primero es la actuación, ¿no? En primer lugar está la actriz. Lo que pasa que a veces los caminos de la vida te llevan por otros lados. Y si bien no todos los actores o actrices se perfilan como directores o tienen la mirada adecuada para la dirección, algunos es como que venimos con ese chip incluido, ¿no? Entonces, sobre todo en un lugar como es Rawson, en una ciudad donde cuando yo decidí, después de estudiar en Buenos Aires, regresar, bueno, me encontré con que podía desarrollarme más desde la docencia y desde la dirección. Y bueno, un poco eso fue lo que pasó, ¿no? Surgió una directora que ni yo sabía, creo que estaba adentro mío, ¿no? Si bien de chiquitita recuerdo que tenía ese perfil en mi infancia en Rawson, cuando jugaba con mis amiguitos, yo tenía 10 años y yo, nada, leía cuentos y ya pensaba cómo teatralizarlos. Entonces con mis amigos los poníamos en escena. Teníamos un garage que los fines de semana representábamos los cuentos y le cobrábamos entrada a los papás. Y tendríamos 9, 10, 11 años. Directora y empresaria. Bueno, como empresaria no me ha ido muy bien, te voy a decir. Pero bueno, se ve que estaba esa semillita ahí dando vueltas, ¿no? Está bueno eso. Vos vos misma lo dijiste, ¿cómo sentiste que fue volver desde Buenos Aires? Más que nada, el lugar, hoy es en nuestro Hollywood, o sea, el lugar donde vas a estar en el teatro, en el cine o en la televisión, y volver a una localidad tan chica y a veces que no
no le damos tanta importancia al teatro o a las expresiones artísticas muchas veces en sí. Sí, ¿Cómo sentiste esa vuelta? uf, fue difícil. Tengo que decir que fue difícil. Em, el regreso fue una decisión personal a partir de otras cuestiones, digamos, ¿no? Eh, pero cuando llegué, ya estamos hablando de unos cuantos años atrás, en el 96, 97, decidí regresar de Buenos Aires, o sea que ya hace bastante. Claro, sentí una desesperación porque era la nada, no había nada, era la nada misma, hablando de lo cultural y de lo teatral en ese momento, ¿no? Había como un poco de movimiento entre Trelew, comenzaba El Árbol, era la única sala de teatro independiente que estaba intentando arrancar, Rawson no tenía nada, empecé con los primeros alumnos y buscar, y bueno, y apareció en ese momento un grupo de gente que fue con quienes nos embarcamos en este espacio que fue la Asociación El Puente, donde yo principalmente también busqué desarrollar mi actividad teatral, ¿no? Con alumnos, con la dirección, Era una necesidad tremenda por hacer algo, ¿no? Como era el vaso de agua en el desierto, por favor. Pero bueno, hablamos de esto año 98, 99, que vino esa etapa. Y bueno, y después uno va de a poquito sembrando y trabajando y llenando ese vacío de alguna manera. ¿Cuántos chicos grandes han pasado por la escuela, por tu dirección? Muchos, muchos. Yo creo que nunca hice un cálculo, pero son muchos. A veces me pasa ya ahora me pasa, ¿no? Que me encuentro con adultos jóvenes, ¿no? Pero que me dicen, ay, todavía está dando clases de teatro porque yo fui su alumno cuando tenía. Y claro, te empieza a pasar eso. Te encontrás con mucha gente. Ahora están, qué sé yo, algunos están en la universidad, pero iban a teatro conmigo cuando tenían 8 años. Em, Y en ese sentido, ¿vos cómo lo ves? La persona que va en la universidad, por ahí no estudiando teatro, sino estudiando alguna materia o alguna carrera que no tiene nada que ver, algo mucho más científico a veces, y, y vos cómo lo ves o lo analizás. ¿Es una decisión de necesitar expresarse por otro lado? ¿Es una cuestión de que estoy haciendo algo muy rutinario y el teatro me ayuda a escaparme de esa rutina? ¿Cómo lo ves vos? Y también cómo fue lo tuyo, o sea, es un ida y vuelta, porque vos también arrancaste en el teatro de alguna manera. sí. ¿Cómo llegaste al teatro vos y cómo pensás que, primero vamos a eso, cómo pensás que tus alumnos de teatro lo usan? ¿Para qué Ujú. fueron? Bueno, en general, los chicos, lo que ha sido alumnos míos en teatro infantil, ellos van porque son espontáneamente, ellos ya de por sí hacen teatro, ¿no? Los chicos juegan y el teatro es juego. Y ellos lo hacen como algo muy espontáneo, entonces van por placer, van porque saben que lo van a disfrutar. en- Después ya a veces, igual a veces me ha pasado, ¿no? Con papás que me dicen, yo quiero que mi nene venga porque le cuesta hacer amiguitos o porque es muy introvertido, porque tiene problemas para relacionarse, se acercan a veces por eso. Que eso también ocurre con los adolescentes y con los adultos, que en realidad vienen por distintas razones se acercan al teatro. Algunos simplemente porque siempre les gustó. Te dicen, no, a mí siempre me gustó. Toda la vida me gustó. Vengo porque siempre me gustó. Como aquel que dice, me gustó siempre tocar la guitarra. Ok, bueno, vienen porque siempre les gustó. Y están aquellos que vienen, sí, porque quieren soltarse,
porque creen que son vergonzosos y no podrían jamás mostrarse en público, porque tienen timidez extrema, porque les recomiendan muchas veces los terapeutas que vayan a hacer una actividad que es sociabilizante por naturaleza, como es el teatro, ¿no? O sea que hay distintas razones por las cuales se acercan. Y aquellos adultos, por ahí profesionales, que me ha tocado mucho trabajar con abogados, médicos, es como que ellos con eso se permiten soltarse y se nutren desde otro lugar, que tiene justamente que ver con esto de lo expresivo, del juego, de lo creativo, que quizás en sus profesiones los mantiene como un poco más encuadrados, ¿no? En normas más estrictas, y en el teatro se permiten ellos ser todo eso Jugar. claro, todo eso que por ahí no pueden en su vida profesional. Y además, este juego muchas veces los ayuda en su vida profesional, muchas veces, sobre todo los abogados, ¿no? Yo pongo un ejemplo, siempre digo, no es en Argentina, si bien ahora está oratoria como materia en la carrera de abogacía, pero en otros países, en la carrera de abogacía, teatro es materia obligatoria, porque después los ayuda muchísimo, ¿no? Sí, los alegatos que vemos todos en las películas de Estados Unidos. Por ejemplo, yo estuve trabajando justamente el año pasado y el anteaño me convocó el Ministerio Público Fiscal para capacitar en oratoria y en trabajo escénico, por así decirlo, con los fiscales de la provincia para este tema de los juicios por jurado, ¿no? Así que bueno, el teatro aporta desde muchísimos lugares. Me tiraste el pie justo. Muchísimos lugares. Vos has estado en muchísimos lugares. Vos fuiste directora de cultura de Raus. Sí. ¿Y cómo te trató la gestión? La gestión cultural. O sea, los mismos colegas de la cultura, ¿cómo pensás que se trabajó en ese momento? Yo en ese momento, bueno, por un lado llegué a la gestión con muchísimas ganas, muchas ganas de hacer cosas. Fue un aprendizaje enorme para mí porque también descubrí que, bueno, a veces no era tan simple transitar ese lugar, ¿no? Desde la función pública. Yo creo que mucha gente me acompañó, mucha gente me apoyó. Me tenían como ya registrada, ¿no? Del mundo de la actividad cultural. Entonces mucha gente en eso me acompañó, muchos también fueron como más exigentes, ¿no? Como que pareciera que, bueno, si está cualquiera en cultura y está cualquiera y lo dejamos pasar, ¿no? Hay alguien que viene como con otra eh, relación con el mundo cultural y ¡tuc! Ahí se pega, ¿no? Ahí se exige más. Esa fue una de las cosas que me tocó vivir en ese momento, pero fue una experiencia interesante. Tuve eh, durante todo un primer año, mientras María Rosa Evans fue secretaria de gobierno y yo dependía de ella, tuve mucho respaldo. Se pudieron hacer cosas interesantes en ese momento porque se renovó la sala, las butacas, los cortinados, las alfombras, se trabajó mucho. Justo fue el momento de Cromañón y tuvimos que hacer todo lo de Seguridad. seguridad y las puertas de emergencia y la salida, y porque prácticamente nos clausuraron el teatro en ese momento y había tantos otros lugares que eran mucho más difíciles de salir vivo. Pero bueno, ni hablemos del municipio, ¿no? Una estructura. Vos y yo lo sabemos. Claro, pero bueno, no, cerraron mi teatro. Entonces hubo que trabajar mucho, fue
reflotar el cine, porque no se venía proyectando, se hizo toda una instalación de maquinarias nuevas. Bueno, una experiencia interesante, fue mucho trabajo, una experiencia interesante. Hoy por hoy me gustaría que vuelvan a invertir en el cuidado del teatro. Yo lo veo, está muy descuidado. Es una pena. Yo vengo mañana y te digo, Dai, soy el nuevo intendente. ¿Te haces cargo de cultura otra vez? No sé, no sé. No sé, tendría que... Realmente no te podría contestar en este momento porque ni lo pienso. Pero Quizás, no sé si cargo de cultura, pero quizás me gustaría poder colaborar de alguna manera, pero en algo, pero para que sea positivo. Es decir, eh, no sé, a mí no hace mucho alguien me dijo que es gente que está incluso en la función en este momento, ¿no? Me dijeron, no, pero el problema es que vos sos demasiado oculta para estar en... Y claro, entonces es como que decís, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es como que me relacionan con, no sé, veladas paquetas, ponele, algo así. Em, pero yo creo que una cosa no quita la otra, o sea, está todo bien con el entretenimiento, porque se trabaja mucho en eso ahora, ¿no? Ella es dirección de cultura, es entretenimiento. Y no está mal, pero ¿por qué descuidar lo otro? Es como que yo creo, por ahí sí me gustaría poder dar un punto de vista y poder colaborar desde ese lugar, ¿no? Como que está bueno que se proyecte cine, pero está bueno que se maltrate tanto las butacas, que se maltrate tanto el alfombrado, que se descuide tanto el edificio, que se permitan tantas cosas que... Pero bueno, son las cuestiones que te quedan ahí. sí, Yo recién te preguntaba y en mi cabeza también reformulaba la pregunta. ¿Terminás la secundaria acá? terminé la secundaria acá y ahí mismo me fui a Buenos Aires a Le estudiar. decís a papá y mamá, me voy a estudiar teatro. Claro. ¿Las caras? Y yo ya se los había dicho cuando tenía 14, 15 años. No te imaginaban abogada, contadora. Eh, Los padres imaginamos eso de nuestros hijos, abogado, contador, cuestión algo que te dé ingeniero. sí. Mi hijo el Eh, doctor sí, dijo, en realidad, mis padres, más que abogada, ingeniera o algo así, me imaginaban estudiando letras o estudiando un traductorado de idiomas o algo así, ¿no? Más allá de que ellos me decían, no, está todo bien con el teatro, pero busca otra carrera. Porque muy al principio sí, fue como medio un shock, ¿no? Si bien en mi casa era una casa de arte y mi mamá había estudiado canto y era directora de coros y eso yo lo tenía a favor, ¿no? Y mi papá era un gran amante del teatro, era un gran público de teatro, le encantaba ir a ver teatro. Eso yo lo tenía a favor, pero claro, ellos también pensaban, uy, bueno, y después, y vas a poder, y sí, hay una etapa, pero bueno, yo estaba tan segura de lo que quería, tan segura y tan convencida que nada, de poco tiempo ya era, bueno, anda, hija, anda, 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 porque no te aguantamos más acá. Era un poco eso. Teatro, por favor, déjanos en paz. No, pero bueno, fue todo un tema, estamos hablando de irme sola, con 18 años recién cumplidos, sin familia ni nadie en Buenos Aires. No era común. Hoy en día es mucho más común que alguien vaya a estudiar teatro. ¿y cuando te fuiste, pensaste en quedarte allá? Sí, Como decíamos, nuestro Hollywood. sí, yo en realidad quería quedarme allá. Mi idea siempre fue que yo me iba a quedar allá. Pero bueno, uno propone Dios dispone. y Dios dispone, se dice. Y allá
actividades estuviste actuando? ¿Qué hiciste? Sí, En allá. cuanto a obras, no es que, ¿qué hiciste ahí? No, en cuanto a obras, ¿cómo te viste? ¿Más por el lado comedia, más por el lado Shakespeare, haciendo muy drama? ¿O fuiste Yo primero que nada estudié, me preparé. eh, en ese entonces yo hice los primeros 4 años básicos de formación teatral, actoral, y después durante un año específicamente trabajé teatro ruso, durante un año después específicamente trabajé teatro griego, eh, y también, bueno, por supuesto que Shakespeare, y teatro contemporáneo norteamericano, Tennessee Williams, Arthur Miller, bueno, otro tipo de autores. Durante ese transcurso, durante esos años, porque fueron unos cuantos años de constante formación, eh, trabajé en distintos proyectos, en algún momento en el Teatro Colón, en una ópera que la regie la hizo Jaime Kogan en esos años, un director de teatro que falleció y que él quiso trabajar con actores, entonces, bueno, fui ahí a hacer el casting y me tomaron y quedé, y después, bueno, en el Teatro Píccolo, en la Avenida Corrientes y en el Teatro El Vitral, en distintos pequeños proyectos, ¿no? Teatrales, alguna experiencia en cine, también con producciones extranjeras, más que nada, que en ese momento había muchas coproducciones, por ahí franco-españolas, argentinas. em, y bueno, era la época en que uno también, o sea, era mi momento en que yo empezaba a buscar que te hacían pruebas, que los castings, que ibas a los canales, a patear pasillos, no es fácil, ¿no? Porque hay que em, conseguir trabajo en ese medio, no es fácil. Y quizás hoy en día la diferencia no es que hay mucho generado a partir del mismo actor. Hoy en día vos tenés todo o corrientes, todo lo que es teatro independiente. Picadero en Buenos Aires? Claro, y siempre me ha generado desde los propios actores, ¿no? Que somos como muy gestores de lo que queremos. Entonces, hay más posibilidades laborales. Pero bueno, en aquellos años por ahí no era tampoco tan simple esto de decir, bueno. Pero bueno, hubo experiencias. No, y además uno por ahí sabe, y además uno te das cuenta de, en cuanto a la cantidad de gente que hay en Buenos Aires, hay mucho más público del teatro del que puede haber acá. Y llegás y te encontrás con que en una producción independiente allá metiste 100 personas y acá en Rawson decís, entran 20 y hacemos una fiesta. Sí, de todas maneras, claro, lo que no podés es, por ejemplo, ¿no? Yo que dirigí muchas obras acá en Rawson, teníamos buen público. Yo cuando todo ese tiempo trabajando con mi grupo, con Máscaras, hemos tenido una buena corriente de público, la gente nos acompañó mucho. Pero cuando digo mucho, estoy hablando de funciones para 60 personas, 70 personas, 100 el día del estreno, la sala abarrotada. Era lo que era la sala ahí en la Sociedad Italiana, ¿no? Pero ¿cuántas funciones podés hacer? Ahí es donde estás quizás más limitado, ¿no? Ya después tenés que empezar a moverte, alejarte, porque es real, no es tanto el público de teatro. No es una actividad tan masiva, ¿no? Como por ahí pasa con las actividades deportivas. Entonces, sí, a veces es mucho trabajo, mucho tiempo de ensayo, armado, y después decís, bueno, hice 5 funciones y me quedé sin público. Te querés morir. Vos decís, tanto trabajo y me quedé sin público. Entonces decís, bueno, a ver, hay que moverse, hay que hacer difusión, hay que ir a otros lugares, hay que traer a un madre en Gaiman, empezar a salir y... Sí, es la limitación de las ciudades pequeñas, ¿no?
Sí, como hablamos Así. siempre, nosotros en la provincia somos un barrio de Buenos Aires. No, claro, claro. Ni hablar, ni hablar. Acción, Sí, sí, y además no solo Buenos Aires, ¿no? Porque hay muchas grandes ciudades que tienen un movimiento tremendo, cultural, Santa teatral. Fe, Córdoba, sobre Claro, todo. Santa Fe, Córdoba, bueno, y muchas más, ¿no? Acá todavía eh, somos como poquitos. De todas maneras, yo creo que No va, perdón, en que por ahí, tanto para los chicos jóvenes, es, además de que tenés que estar 1 hora y algo sentado prestando una atención que los chicos hoy no tienen por la retención de las pantallas. eh, no es que por ahí no se entiende a veces el lenguaje del teatro donde vos tenés que correr algo imaginariamente o trabajás con algún objeto que vos decís, ¿qué hace esto acá desde afuera? Y obviamente teatralmente está necesitado esas cuestiones ahí. eh, Hablando en que el lenguaje por ahí del teatro no lo vemos, lo que no hemos ido mucho tiempo al teatro, no se ve habitualmente. Para un chico es difícil hacer esa asociación. vos sabés que, mira, en realidad eh, es un tema de que no se propicia, quizás, desde que son chiquitos, en la primaria, el llevarlos a ver teatro. Porque cuando van, les encanta. A la mayoría, a la mayoría. eh, Les gusta mucho. Lo que pasa que, claro, no tenemos una cultura de llevar a los chicos de chiquititos al teatro. O de que las escuelas vayan a ver obras de teatro. O llevar obras de teatro a la escuela. Se hace, pero poco, muy poquito, ¿no? Hay países que en eso tienen una gran cultura, un gran desarrollo. Porque en realidad cuando vos presentás un espectáculo que se sientan los adolescentes a mirarlo, hasta llegan a olvidarse de los celulares por un rato, porque eh, es la magia. El teatro te invita a una magia muy particular, muy especial, que es difícil que alguien no se enganche, que alguien no se conecte, y los adolescentes se conectan con eso. Es como con hacer teatro. Yo tengo 2 grupos de adolescentes en este momento. En las horas de teatro, los celulares en silencio y desaparecen, y son 2 horas que ellos conectan por completo con la actividad teatral. Em, entonces, yo creo que en realidad sí se puede, y que ellos con esa magia, cuando descubren que vuelven a jugar y tienen esa posibilidad de expresarse y sacar todo lo que está adentro y crear personajes y jugar a que son una cosa y a que son otra y a que estamos en una cueva, estamos bajo tierra o somos, no sé. Esa magia los enamora, los conquista. O sea que en realidad yo creo que lo que habría que hacer es llevarlos al teatro, llevarlos más al teatro. Como el deporte, ¿no? Con el deporte se lo hace mucho más cuando son chicos. Entonces ya se, se, se enganchan. Y bueno, hay que hacer lo mismo con la cultura, llevarlos más, acercarlos más a la cultura. De ahí nos pasa volando el tiempo. Hay gente que podemos estar hablando un montón. Eh, Tantas cosas vividas, tantas anécdotas, tanta historia. Si yo hoy te tuviera que preguntar eh, por algo de lo que te arrepentís, por haber o por no haber hecho, algo que hiciste decir, ¿por qué lo hice? O una oportunidad que decís, tendría que haber seguido esto. ¿Te arrepentís de algo? Em, a ver, yo creo que como muchos, si hubiese tenido la bola de cristal,
Seguramente algunas decisiones de las que tomé hubiesen sido otras. Eh, de todas formas, lo que uno decide, elige, hace, tiene mucho que ver con lo que puede en ese momento, ¿no? Con tu situación en ese momento. Hoy por hoy pienso y digo, sí, bueno, en algunas cosas sí me hubiese gustado tomar decisiones distintas. Quizás en lo que tiene que ver, por ejemplo, con acá, ¿no? Con la creación de una sala teatral. En lugar de tomar un edificio que no era nuestro y que no era propio, invertir ahí tanto trabajo y tanto tiempo, la cabeza tendría que haber ido a pensar en algo que sea propio, donde uno pueda después permanecer y desarrollarse y trabajar. Un poco el sueño de la sala propia, ¿no? Que lo intenté y lo voy a seguir intentando. Me encantaría que Playa Unión tenga una sala de espectáculos, una pequeña sala teatral. Yo tengo todo para equiparla. Me falta la sala. Detalle. Detalle, pero después tengo todo. Tengo equipamientos, tengo luces, tengo sonidos, tengo telones, tengo todo. Pero bueno, eso es algo que quizás en su momento se podría haber tomado una decisión distinta, ¿no? Pero es muy difícil porque no hay espacios disponibles. Lamentablemente, no hay espacios. No hay. Bueno, ahí un placer. Fue un placer. Para mí también. Creo que nos volveremos a encontrar. La próxima entrevista va a ser con la sala. En la sala. Ojalá. Era en la sala. Esto ha sido todo. Así pasó un nuevo programa de Voces Hacedoras. Acordate de dar like, seguirnos, activar la campanita, todas esas cosas que se dicen, que yo hasta hace un tiempo las miraba y decía, ¿para qué las dices? Es para esto, para estar atento de todas las entrevistas que se vienen. De ahí fue un placer, así que, como te digo, Igualmente. nos vemos en el próximo Voces Hacedoras.